Este no es un canal dedicado a las recomendaciones de libros, pero tener nuevos títulos en la lista de lecturas pendientes nunca viene mal. Como lo que suelo hacer aquí se centra en la divulgación de temas relacionados con la psicología, he decidido empezar una serie de vídeos en los que recomiendo libros de especial interés para las personas interesadas en aprender sobre esta parcela de la ciencia, tanto para estudiantes de psicología como para gente que a pesar de no cursar esta carrera va leyendo cosas por su cuenta. Es decir, no siempre serán libros específicamente de psicología, pero siempre serán lecturas que ayuden a comprender los fenómenos estudiados por la psicología y que están relacionados con ella. Así, muchos de ellos hablarán sobre temas como la inteligencia, el aprendizaje, las relaciones personales o la percepción, y otros hablarán sobre las neurociencias, la filosofía, la antropología y otros temas parecidos. En cada vídeo recomendaré 4 libros. Diré para qué tipo de lectores están especialmente recomendados e intentaré que la gran mayoría tengan ediciones disponibles en castellano. Así que si encuentras esto interesante ya sabes lo que tienes que hacer. Por ahí abajo tienes un botón de suscribirse bien lustroso al que darle clic y también uno con una campana para recibir notificaciones. Y dicho esto, empecemos ya con la primera recomendación. 50 grandes mitos de la psicología popular de Lilienfeld, Lin, Ruscio y Weierstein. Diría que este es probablemente uno de los clásicos de la literatura de divulgación sobre psicología y uno de los libros más accesibles de esta temática. Además, tiene la virtud de que su título se explica por sí mismo y hace evidente de qué trata. Se centra en desmentir creencias erróneas muy extendidas acerca de las áreas de investigación de la psicología. Eso sí, aunque el principal objetivo de esta obra es señalar qué ideas son falsas y por qué lo son, de paso también va soltando información acerca de fenómenos psicológicos que sabemos que son ciertos, o al menos que tienen evidencia científica a su favor. Básicamente, el libro está pensado presuponiendo que los lectores no saben casi nada sobre psicología y solo tienen nociones muy básicas acerca de esto a partir de lo que les llega por las noticias o a través del boca a oreja. Además, es muy fácil de leer, porque tal y como el título indica, el contenido está dividido en diferentes secciones bastante cortas. Una sección por mito desmentido. Por otro lado, en sus páginas se habla acerca de muchos ámbitos de estudio de la psicología para intentar que el conjunto quede equilibrado en cuanto a temas. De esta manera, cada capítulo se centra en uno de los subtemas que componen la psicología, y a la vez cada uno de ellos contiene de 4 a 6 mitos. Por ejemplo, un capítulo trata sobre la personalidad, otro sobre la memoria, otro sobre las relaciones sociales, etc. Además, el libro no se queda simplemente en la teoría, y muchas veces da el contexto en el que ha surgido un mito en cuestión o el modo en el que fue desmentido en su momento a través de investigaciones. Esto permite saber si los mitos responden a hipótesis científicas legítimas pero ya refutadas, o si directamente fueron ideas que alguien se sacó de la manga sin más. En definitiva, recomiendo este libro a prácticamente todo el mundo, incluso a quien ya terminó la carrera de psicología hace años, porque trata muchos temas que suelen generar interés y porque está lleno de referencias bibliográficas que van muy bien para seguir leyendo. Creo que gustará especialmente a las personas aficionadas a leer libros escritos desde la perspectiva escéptica. ¿A quién no se lo recomiendo? Solo me viene a la cabeza gente a la que en este momento le apetezca leer libros que tratan un tema específico en profundidad. Entre otras cosas, porque aunque ya digo que este es un libro muy completo y muy bien referenciado, cada una de sus secciones dedicadas a un mito tiene una extensión máxima de 7 u 8 páginas. Segundo libro, Procesos psicológicos básicos, un análisis funcional, de Vicente Pérez Fernández, María Teresa Gutiérrez Domínguez, Andrés García García y Jesús Gómez Bujedo. Este libro es de lo mejor que he leído en castellano acerca de los procesos psicológicos en general. Se centra en ofrecer una clasificación de los diferentes tipos de procesos psicológicos entendidos como tipos de conducta: recordar, percibir, emocionarse, fijarse en algo, etc. Y todo esto a partir de una perspectiva conductista que podemos asociar al pensamiento de autores como por ejemplo Skinner. Creo que este libro ayuda mucho a solucionar dudas acerca de los conceptos más elementales trabajados en psicología, además de evitar confusiones conceptuales que son bastante frecuentes. Por otro lado, sus autores son profesores universitarios especializados en psicología básica, y se nota que el libro está pensado no solo para satisfacer la curiosidad de los lectores, sino también para hacer que aprendan. Por eso lo considero más un medio de educación que de divulgación, por así decirlo. En este sentido, el hecho de que lo edite la UNED también da bastantes pistas sobre lo que es. Un libro que puede servir de apoyo para las clases de universidad perfectamente. Dicho esto, tampoco hay que asustarse por el hecho de que este sea un libro con bastante materia. En realidad, creo que si alguien quiere entender lo fundamental acerca de lo que se hace en psicología, tener esto como una de las primeras lecturas le ahorrará problemas a la hora de entender otros libros, seguramente. De todos modos, creo que tampoco es una lectura pesada en general. Eso sí, hay que tener en cuenta que al partir del paradigma del conductismo, este libro no representa el punto de vista de la mayor parte de facultades de psicología del mundo hispanohablante, que es el cognitivista y distingue entre conducta y procesos mentales.
En este libro esa distinción es rechazada, y prácticamente todo es definido como conducta o como un concepto que resume el modo en que nos relacionamos con el ambiente mediante acciones concretas. En definitiva, aquí se evita buscar la explicación del comportamiento humano en supuestas entidades que llevamos dentro de nosotros. Por ejemplo, si desde el cognitivismo suele hablarse de la motivación como una especie de energía que aparece en el interior de las personas y nos lleva a poner en práctica acciones para acercarnos a un objetivo, en este libro se define la motivación no como una cosa que se tiene, sino como una cosa que se hace. Es decir, como un concepto que abarca todas las relaciones que hay entre el ambiente y las acciones emitidas por un sujeto y que lo llevan a mantener cierto comportamiento o a repetirlo más veces. Por ejemplo, un factor motivador para estudiar puede ser hacerlo lejos del ordenador o del televisor que nos distraen. Si según el cognitivismo la motivación tiene su base en procesos mentales que ocurren en el cerebro y que luego se expresan a través de conductas, en este libro la motivación está disuelta entre las relaciones entre el individuo y el ambiente, resumiendo mucho. Puede parecer algo lioso al principio, pero en el libro se explica bien. Recomiendo esta obra especialmente a los estudiantes de psicología que estén yendo a la universidad o que aprendan por su cuenta, porque al tratar sobre psicología básica, sirve para conocer las bases sobre las que acostumbran a sentarse las líneas de investigación psicológica más específicas, y prácticamente todas las formas de intervención psicológica en individuos y en grupos. Y esto es así porque aunque es el cognitivismo y no el conductismo el paradigma que domina el panorama de la psicología, ambas perspectivas están muy relacionadas entre sí, y en muchos aspectos el cognitivismo es deudor del conductismo, del que ha heredado muchísimas cosas. El único tipo de lectores al que no se lo recomiendo es quienes busquen una lectura muy light que ponga el foco en hablar sobre el mayor número de investigaciones curiosas y descubrimientos espectaculares en psicología. Definitivamente este no es el objetivo de este libro. Tercer libro: Principios elementales y fundamentales de filosofía, de George Politzer. En psicología siempre se está hablando con unos conceptos relativamente abstractos con los que es fácil hacerse un lío. Por eso creo que en general, para estudiar y aprender acerca de este tema es necesario saber algo de filosofía. Teniendo unos conocimientos básicos de filosofía, es más sencillo organizar lo que vamos aprendiendo de una manera relativamente ordenada y caer menos en contradicciones y sinsentidos. Y ese es el motivo por el que recomiendo este libro, que tal y como indica el título no es de psicología sino de filosofía. En sus páginas se da un repaso muy resumido a la historia de la filosofía, poniendo énfasis en las diferencias que hay entre el pensamiento idealista y el pensamiento materialista. Específicamente se le da especial importancia a la filosofía materialista de Karl Marx, aunque si recomiendo este libro no es por eso último, sino por lo bien que resume conceptos que son básicos para no caer en mil errores a la hora de entender qué es y qué hace la psicología. Digamos que a pesar de que aquí no se hable de los psicólogos ni de refilón, leerlo ayuda a asumir una manera de razonar desde la que es más fácil no caer en trampas conceptuales, como usar la palabra mente como sinónimo de alma, o asumir que las ideas existen más allá de las condiciones materiales en las que viven las personas, que es lo que pasa cuando se dicen cosas como por ejemplo que los romanos eran unos psicópatas porque veían normal tener esclavos, y cosas por el estilo. Eso sí, en este texto se explica esta diferencia entre filosofía materialista y filosofía idealista simplificando bastante, y además lo hace apelando constantemente a razonamientos que intentan aprovechar lo que suele ser llamado sentido común, y por eso no recomendaría este libro a alguien que ya lleve un tiempo estudiando la carrera de filosofía. Pero para todos los demás, asumiendo que pase lo que pase van a tener que empezar a aprender sobre filosofía a partir de explicaciones muy resumidas y simplificadas, sí lo recomiendo, porque a pesar de que es un libro de brocha gorda, al menos se centra en ideas que personalmente creo que son muy útiles para tener una base en el tema e ir comprendiendo luego temarios más complicados a partir de otros libros o artículos. En resumen, recomiendo este libro a gente que no tenga formación en filosofía que vaya más allá de la enseñanza obligatoria o los años de bachiller como máximo, y especialmente a quien estudie o vaya a estudiar psicología o carreras universitarias de las ciencias sociales. Eso sí, hay que tener en cuenta que el contenido de este libro está extraído a partir de apuntes de las clases que dio el autor en la Universidad Obrera de París durante los años 30, y por eso está llena de jerga usada por los comunistas de entonces, además de incluir aquí y allá alguna que otra soflama propagandística bastante fácil de detectar, todo se ha dicho. Así que no recomiendo este libro a quienes tengan alergia a Karl Marx o a quienes no quieran encontrarse contenido claramente político en un texto de estas características. Cuarto libro: Intelligence, de Stuart Ritchie. Este es un libro que de momento solo está disponible en inglés, y si hay algo que lo caracteriza es su sencillez. En poco más de 100 páginas aquí se explica todo lo que resulta más importante acerca de lo que es la inteligencia y lo que se ha ido descubriendo sobre esta en los seres humanos. A través de sus capítulos se habla acerca de los principales temas en este campo de investigación, desde la medición de la inteligencia hasta la relación de esta y los genes, pasando por sus vínculos con aspectos tan importantes como el éxito en el mundo laboral o la esperanza de vida. Es un libro muy pequeño y dividido en secciones cortas, así que es útil para consultas rápidas. También contiene
recursos visuales que acompañan muy bien al texto, fundamentalmente gráficas y alguna ilustración y fotografía. Además, en sus últimas páginas incluye una sección con títulos de lecturas recomendadas acerca de diferentes temas relacionados con la inteligencia, cada uno acompañado por un breve comentario del autor de este libro. En definitiva, recomiendo que lo lean todas aquellas personas que hoy por hoy no tengan mucho tiempo para leer y quieran entender de una manera ágil y directa qué es lo que llamamos inteligencia. En cuanto a en qué casos no lo recomiendo, todo dependerá del grado de interés que uno tenga en este tema. Dado que es un libro muy corto, no hay espacio para explicar con algo más de detalle la clase de debates que hay alrededor del concepto de inteligencia, que son muchos. Y tampoco se entra a explicar demasiado cuáles son los matices de las diferentes hipótesis enfrentadas entre sí, ni los puntos fuertes y débiles de cada una. Así que a alguien que ya tenga pensado leer más acerca del tema de la investigación sobre la inteligencia, le puede interesar empezar por un libro algo más completo que este, porque lo que hay aquí es lo que probablemente se encontrará explicado de una manera más exhaustiva en otros títulos. Y hasta aquí ha llegado el primer vídeo de recomendaciones de libros. Por el momento tengo pensados varios títulos más, pero toda sugerencia en la caja de comentarios es bienvenida. Ahora mismo estoy intentando ir más rápido con la producción de vídeos, y espero poder publicar el siguiente la semana que viene. Así que hasta entonces.